Pero, ¿qué es lo que está pasando realmente en Francia? Un político francés acaba de pedir que se pare la propaganda para animar a que las personas vayan a luchar a Ucrania. Pero esto no es lo más preocupante. Un ministro francés ha admitido la participación de sus soldados en Ucrania y dice que sencillamente no pueden prohibirlo, porque algunos dicen que esto puede terminar en un conflicto directo entre dos países que tienen armas nucleares. Vamos a comentarlo. Las autoridades de Francia deberían detener la propaganda que alienta a las personas a alistarse como mercenarios para ir a luchar a Ucrania. Esto ha declarado el líder del partido francés Los Patriotas, Florian Philippot. El mismo habla pues de esta situación en la cual el escenario puede salirse de las manos y se puede hablar en todo caso de un conflicto directo entre Francia y Rusia. Sus palabras llegan pues tras la citación del embajador francés en Rusia por la presencia de mercenarios franceses combatiendo en Kiev. En este caso, lo que ha dicho de manera literal es que Francia debe corregir sus actos y no involucrarse en esta guerra, dejar de difundir la propaganda que anima a locos e ingenuos a ir a luchar allí, publicó en su cuenta de la red social X. Pero esto, como hemos dicho, no es lo más preocupante. Resulta que el ministro de Defensa francés, Sébastien Lecornu, ha aseverado el día de hoy que su país no puede prohibirle a sus connacionales que participen en los combates en Ucrania como mercenarios. Así como lo escuchan, un día después de que el propio Ministerio de Asuntos Exteriores del país europeo asegurara que no hay mercenarios franceses ni en Ucrania ni en ningún otro lugar, el titular de defensa ha admitido que oye, hay civiles que fueron a luchar con el uniforme ucraniano y ha señalado que las autoridades del país galo no pueden frenarlos. De manera literal, lo que ha dicho el propio funcionario es que no pueden prohibirlo, sigue siendo una democracia, explicó el funcionario, y agregó que los mercenarios fallecidos no están vinculados a las Fuerzas Armadas francesas, que no visten el uniforme correspondiente y no tienen relación con las instituciones militares de su país. Contrario a la declaración del ministro, una ley francesa del 2003 prohíbe a un ciudadano participar en un conflicto armado del lado de un estado extranjero a cambio de dinero. El propio Código Penal castiga esta práctica con una pena de prisión de hasta 5 años y una multa de 75.000 euros. Además, crear o gestionar una organización dedicada al reclutamiento, contratación, equipamiento y entrenamiento de mercenarios se castiga con hasta 7 años de prisión. Ahora, el ejército ruso ha empezado a tomar medidas en este complicado escenario y para algunos esto puede terminar siendo un problema, porque tanto Rusia como Francia tienen armamento nuclear, además de que Francia es miembro de pleno derecho de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Si este escenario sigue avanzando, la administración rusa puede salir al frente a decir lo que en su momento comentó con respecto a Ucrania, que se iban a reservar el derecho a responderles. Miles de israelíes han protestado simultáneamente en Tel Aviv, Cesarea y Jerusalén el día de hoy y ayer por la noche para presionar al gobierno a hacer mayores acciones para liberar de inmediato a los más de 130 rehenes retenidos en Gaza desde el ataque del 7 de octubre, pero también están pidiendo la dimisión del primer ministro Benjamín Netanyahu y de todas las personas de su entorno. Las manifestaciones organizadas por el Foro de Familias de Desaparecidos y Rehenes contaron con oradores que exigieron el fin de los combates en Gaza y un intercambio con Hamás para el regreso de los rehenes. Hamás ha exigido un alto al fuego como una de las varias condiciones previas para que se pueda generar algún tipo de acuerdo. También se llevaron a cabo manifestaciones antigubernamentales diversas en Tel Aviv y Jerusalén pidiendo la renuncia primero de Benjamín Netanyahu y después del entorno del propio primer ministro. En este caso, lo que se está comentando es que algunos empiezan a hablar con respecto a la falta de énfasis o a la falta incluso de tacto del propio Benjamín Netanyahu para poder trabajar algún tipo de resultado
con lo que está sucediendo en los rehenes de la Franja de Gaza. Y es que obviamente los familiares de las víctimas encabezan estas críticas. De hecho, lo que se está comentando es que tal vez la oposición poco a poco está empezando a sumarse a estos reclamos para buscar la salida de Benjamín Netanyahu. Algo que no sería de preocupar de Estados Unidos, sino tal vez por el contrario, sería beneficioso para la administración de Joe Biden. Y es que el propio presidente estadounidense en reiteradas ocasiones ha dicho que es fastidioso trabajar con Benjamín Netanyahu y que sería mejor que otra persona esté al mando. Pero como hemos dicho, esta no es tal vez la noticia más preocupante para el propio Netanyahu. Y es que desde el día de hoy, Bélgica acaba de salir al frente a respaldar la denuncia contra Israel por el presunto genocidio en Gaza. Así como lo escuchan, Bruselas va a apoyar la demanda de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia. Esto ha sido informado por la ministra belga de Cooperación al Desarrollo. Hasta el momento, Bélgica es al menos el primer país que ha decidido dar el paso y ha declarado su apoyo a esta demanda. Y esto también llama la atención porque previamente hemos visto una administración alemana que salía al frente a decir que iban a participar en esta demanda, pero a favor de Israel, que iban a declarar porque ellos han visto que en realidad estas acusaciones no tenían sentido. Hasta aquí se está siguiendo la propia línea de criterio de los países de Occidente que buscan proteger a su aliado. Sin embargo, que salga otro país de Occidente, precisamente miembro también de la Unión Europea, miembro de la Alianza Atlántica, a decir que van a apoyar la demanda contra Israel, es algo que no deja muy bien parada a la administración de Olaf Scholz. Y claro, Alemania ahora habría que ver cuál va a ser su próximo paso, porque esto demuestra que no todos los aliados piensan o quieren tomar iniciativas a favor de Israel. Ahora, esta no es la primera vez que la propia funcionaria de Bélgica hace declaraciones semejantes. Por ejemplo, a mediados de enero afirmó que su país ha abogado constantemente en la Unión Europea y a nivel internacional por un alto al fuego permanente, el pleno acceso a la ayuda humanitaria, la liberación incondicional de los rehenes, el respeto del derecho internacional y la creación de dos estados como una solución estructural al conflicto en Gaza. Y claro, esto choca con lo que el propio Benjamín Netanyahu ha estado diciendo, que no van a estar a favor de la creación del Estado palestino. Lo único cierto es que la división ya no solamente se vive dentro de Israel, sino también dentro de sus propios aliados. Antes de terminar, los invitamos a que nos apoyen con su membresía en este canal, lo que además de lograr mantener vigente este proyecto, van a poder tener acceso al grupo especial precisamente de la página para mantenerse informados no solamente con los videos que subimos de manera diaria para todos, sino también de diferentes artículos de lo que pasa en el momento exacto de la geopolítica actual, muy a nuestro estilo y evidentemente sin ningún tipo de agenda política, que es lo que nos diferencia de los medios tradicionales. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.